tengamos aquí una charla filosófica entre nosotros. Acabamos de ver dos videos entre los cuales pues podemos ver la reclusión por parte de las mujeres y la reclusión por parte de los hombres. Sin embargo, esos videos lo único que estaban intentando mostrar eran los programas que tienen dentro de las mismas cárceles precisamente para rehabilitar a las personas, listo. O sea, no solamente rehabilitarlos en cuanto a temas de drogadicción, sino también de conducta social, que es básicamente lo que todas las cárceles deberían de hacer, ¿no? O sea, si alguien comete un error, si alguien termina en la cárcel, pues la cárcel, además de ser de tener el rol punible, es decir, donde tienen que pagar las consecuencias, también tiene el rol de reinsertarlo, de rehabilitarlo, de convertirlo en una persona que se pueda adaptar de manera social y en vez de ser un peso, se convierta en algo que sume, ¿no? Yo creo que ese es el deber ser de todo, por ejemplo, de los reformatorios, que es donde mandan a los menores de edad. Cuando los menores de edad matan a alguien, roban y estas vainas, los reformatorios también deberían de tener este tipo de actividades o de programas en donde ellos deberían de salir como personas nuevas a enderezar su camino, por así decirlo, listo. Independientemente de hacia qué dirección cojan, que no se conviertan en un lastre o en una carga para el resto de la comunidad y la misma sociedad. No se hace, o sea, en los dos videos de Juan podemos ver que sí hay, pero es algo minúsculo. Mire, por ejemplo, en las mujeres, ¿cuántas mujeres habían ahí? O sea, en esa cárcel, ¿cuántas personas pueden haber en el Buen Pastor? Más o menos. Ahora comparen cuántas mujeres habían recibiendo su proceso de rehabilitación. Habían 45. O sea, es muy poquito, es muy poquito. Las demás personas, como lo decía el mismo man de esta comunidad en la cárcel de hombres, de la Picota, él mismo decía, lo que pasa es que el man que tenía la carrera encima, él decía, lo que pasa es que vos llegas a la cárcel, huevón, y aquí no hay como tener un cambio. Vos no tenés como tener un cambio, más bien tenés como tener un cambio, pero para peor, de manera negativa. Qué cagada, ¿no? Qué cagada. Pero entonces aquí es donde viene la pregunta que les voy a hacer y entiendo de antemano que todos van a tener diferentes perspectivas. ¿Ustedes opinan que las personas merecen una segunda oportunidad? ¿Creen que de pronto un asesino tiene la capacidad de rehabilitarse y salir a ser alguien productivo para la misma sociedad que en algún día, que en algún momento llegó que melló, que dañó? Dice Marciana, hay que tener en cuenta que los programas de reinserción son muy costosos y en Colombia hay una cantidad gigante de presos. No me sabía eso, no me sabía esa. Ok, la gente está diciendo no, no, no todas. No, la gente no cambia, depende, un asesino no. Dice, puede que sí. Sí, lo complejo es determinar cuándo es que ocurre el cambio. Uf, buenísimo eso que acabaste de aportar. Depende, si es un asesino o un violador, no merece ninguna segunda oportunidad. Si es un asesino, ¿de qué manera? Porque asesinos los hay muchos. Está, está desde aquella persona que fue a atracar a otro y le metió unos tiros y lo terminó matando, al famoso sicario al que le pagan por asesinar a otras personas. Y está el asesino que simplemente defendiéndose o defendiendo a alguien más terminó asesinando y acabando con la vida de otra persona a su vez. Ese, por ejemplo, tampoco merece una segunda oportunidad, por ejemplo, porque pues asesinar es asesinar al fin y al cabo. Dice, el cambio está cuando aceptan el error que cometieron. Sí, no, claro, y eso mismo lo decían ahí en los videos de Juan, que el primer paso era reconocer, ¿no? Mire que ellos mismos decían, no, marica, el primer paso es usted reconocer el ambiente en donde está. Lo decía la nena que fue guerrillera. O sea, llegué a la cárcel, listo, estoy en la cárcel, tengo que adaptarme. Ya me hice a la idea de que estoy en la cárcel realmente, tengo que aceptarlo. Ahora, ¿qué actitud voy a tomar frente a esto? Y esa es la cosa más importante. Por ahí dicen que la vida es 10% lo que te sucede y 90% la actitud con lo que afrontas eso que te está sucediendo. A lo largo de mi vida he tenido la oportunidad de conversar y compartir con personas que han estado en la cárcel, al igual que ustedes, ¿no? Estamos en Colombia. Aquí de cada 10 personas, 3 han estado en la cárcel. Entre ellos mi papá. Mi papá también pagó una condena bastante grande. Hasta donde recuerdo pagó más o menos 12 años, creo. Quizás un poquitico más, quizás un poquitico menos. Pero pues en el barrio mío tuve la oportunidad de hablar con muchas personas que también estuvieron en la cárcel. En la cárcel muchos de ellos, mientras están ahí dentro, tienen cambios y se entregan a cierto tipo de cosas. Por ejemplo, a la panadería. Conocí el caso de uno que se entregó a la panadería y quería salir de la cárcel a montar su propia panadería para dejar el mundo de la delincuencia. Otros se entregan incluso a la religión
porque ahorita yo les decía que la religión era un factor de mucho peso en las cárceles. Usted necesita algo de esperanza, es mucho tiempo el que va a pasar encerrado, en las mismas condiciones, con las mismas personas, probablemente, viendo todos los días la misma cosa, o sea, viviendo una puta rutina. Usted necesita adaptarse para sobrevivir y parte de esa adaptación es usted también aferrarse a algo que le dé significado o que le dé resignificado a su propia vida y entre ellos está la misma religión, que de hecho es uno de los libros que más, o sea, a los que pueden como que tener acceso los presos, hasta donde tengo entendido. Tengo el caso, por ejemplo, mi papá se entregó a la carpintería. Pero mi papá es uno de esos casos, weón, que pues él salió de la cárcel y se puso fue a camellar. O sea, hay que tener en cuenta que él lo metieron a la cárcel por haber pertenecido al DAS. Básicamente como la policía que se ponen a extorsionar y todas esas chimbadas y bueno, terminó estando en la cárcel. Entonces, él cuando salió pues tuvo una ventaja y era que no podía volver a ese estilo de vida. Esto porque no enfoca bien, hijo de puta, hombre. Imagínense, le voy a contarle el caso de uno de ellos. Imagínense pues que uno de ellos había sido un delincuente del barrio durante muchísimo tiempo, un delincuente bastante famoso y lo metieron a la cárcel. Pues resulta que pagó varios años en la cárcel, no recuerdo cuántos en realidad, como 8 aproximadamente, y allá aprendió el arte de la panadería. Pues resulta que él en realidad ya se quería salir de toda esa mierda. Y él dijo, ¿saben qué? Yo quiero salir de la cárcel y quiero montar mi propia panadería. Ya quiero dejar de delinquir, ya hice muchas cosas en toda mi vida, yo ya quiero parchame, yo ya quiero parchame pues, ¿no? O sea, quiero terminar mis días con mi propio negocito, ganándome las luquitas y yo mismo camellando y el sudor de mi frente. El man aprendió panadería y le iba muy bien con la panadería, pero cuando salió de la cárcel volvió al barrio y volvió a andar con las mismas personas con las que andaba antes. Y supongo yo, ¿no? Desde mi ignorancia, que era lo que decía ahorita Castro, que el mismo entorno en el que salió y se volvió a desempeñar, pues lo llevó a tomar el mismo camino que tenía antes. Las mismas personas, los mismos actos, los mismos comentarios. No pudo montar su panadería y terminó nuevamente delinquiendo. Pues tiempo después volvió a estar en la cárcel, lo cogieron por segunda vez y así sucesivamente. Así se van rotando la bola, huevón. Que era básicamente lo que yo les decía acerca de el caso del parcer, de uno de los parceros del barrio que era muy drogadicto, el man le daba muy duro al vicio y luego tuvo un hijo y decidió rehabilitarse. Y cuando volvió al barrio, le hacía el feo a sus amigos, a los que eran sus amigos, bueno, entre comillas sus amigos, porque eran un montón de viciosos, en donde iban y lo buscaban, y él decía, papi, no, gracias, estoy ocupado. Él mismo identificó eso y él sabía que necesitaba alejarse de ese ambiente, de esas personas con las que él acostumbraba a tener ese tipo de comportamientos porque eventualmente lo iban a llevar a volverlo a hacer y eso es parte del mismo proceso de rehabilitación. Me da vuelta, huevón, ¿no? La cárcel está mal planteada, diría yo. O sea, simplemente van a que los encierren. Como, ay, listo, hizo algo malo, usted va a quedar encerrado aquí con ese montón de gente tanto tiempo, dependiendo del crimen o el delito que hayas cometido. Pero no hay una reforma. Y la gente que, por ejemplo, llega allá bien, supongamos que alguien, lo que decía Juan, también hay que reconocer que acá hay personas que no son malas, han tomado una sola mala decisión y terminaron en una cárcel, pero cuando llegan a esa cárcel tienen que comenzar a tener actitudes delincuenciales para poder sobrevivir. Proceso de adaptación al fin y al cabo. En la cárcel, en la parte del IMPEC, no solamente hay personas que tienen un arma y cuidan. Miren que, por ejemplo, esta nena era psicóloga. Eso es trabajo administrativo, también lo tienen las fuerzas militares. Y yo supongo que ellos mismos ya detectaron eso, como que, hey, la sociedad también podría ayudar a que ellos tengan un cambio rápido y a que haya una rehabilitación social, pero no están dispuestos a hacerlos porque a la sociedad le importa un culo. La sociedad es muy egoísta, la sociedad por lo general solamente le importa lo que le suceda a ellos y están buscando el beneficio propio. No los culpo, ¿no? Pero tampoco es el deber ser. Y supongo que esos mismos psicólogos que trabajan en las cárceles y en esos programas de rehabilitación dicen como que, hey, sí, la sociedad es un factor importante, pero si no lo tenemos, tenemos que meternos en la cabeza de los reclusos o de los privados de la libertad, como les dicen ahí, y ayudarlos con eso para que se blinden mentalmente, se podría decir. Entonces, por ejemplo, esa frase es una muestra de eso. No estás sola, te tienes a ti misma, como diciéndole, hey, no dependes de nadie. Si tu familia no te apoya, si te hacen el feo en la sociedad, no importa, porque tú eres consciente de tu propio proceso y de tu cambio. Inténtalo. Mira que es que hay que ponernos del lado de todos, la verdad.
hay que ponernos del lado de todos, mano, tanto del lado de pronto la persona que ya pagó su condena, como de la persona que está en la calle recibiendo a alguien que acaba de salir de la cárcel. Usted como ciudadano colombiano sabe que en la cárcel no hay no hay un proceso de reforma. O sea, no los reforman, no los educan, no los hacen prácticos para la sociedad. Usted lo sabe, cualquier persona en Colombia lo sabe, o sea, es que no hay que intentar tapar el sol con un solo dedo. Creo que todos somos conscientes del proceso carcelario o penitenciario de aquí de Colombia. Cuando usted es un empresario, usted tiene su negocio, mal le dicen, "No, es que yo estuve en la cárcel por robo, por hurto, por homicidio, por violación o lo que sea", pues marica, usted se abstiene de contratarlo precisamente porque como no hay un proceso de rehabilitación ni nada de esas vainas, usted dice, no, ese marica salió igual o salió incluso peor. Que es lo mismo que sucede, por ejemplo, cuando usted se va a prestar servicio militar. Uno cree que ser prestar servicio militar, no, me van a volver un hombre de valores. No, papi, usted allá ve gente, ve ladrones, gonorrea, usted allá ve drogadicto, jamás no poder, hermano. Es como yo digo, cuando usted se va a prestar servicio militar, usted cambia, para bien o para mal, pero nunca queda igual. Y la mayoría se vuelven unas gonorreas, pues lo mismo pasa en la cárcel, mano. Entonces, claro, usted se tiene que poner también de parte del ciudadano, porque uno sabe que no hay una reforma y usted queda como que, uff, ¿será que lo contrato? ¿Será que no? El que en realidad sabe si hay un cambio o no es la persona que ya salió de pagar su condena. El problema es el siguiente, que esto, digamos, lo que no es justificación, pero es lo mismo que hablamos ahorita acerca del origen de las causas y las consecuencias. Entonces, supongamos, eso es un ejemplo nomás. Usted llega, entra a la cárcel por hurto, por ejemplo. No sé, por hurto. Paga una condena de, digamos, 5 o 6 años. Y usted en la cárcel, eh, usted mismo hace un proceso de rehabilitación. Usted dice, uy, qué gonorrea, lo hice mal, yo no quiero volver a estar acá, quiero salir a la calle y ganarme la vida como cualquier persona del común, lamento los daños que he hecho. Y sale usted de la cárcel después de 6 años a querer trabajar, a ganarse la papita de manera honrada, a alejarse del mundo de la delincuencia y estas huevonadas, y usted ve que nadie le da trabajo, nadie. Y que cuando se dan cuenta que usted estuvo en la cárcel, todo el mundo se aleja. Uy, esa gonorrea, y todo el mundo le tiene como miedo. Entonces usted empieza como a repeler a los demás, no tiene ni siquiera la oportunidad de cambiar, y usted dice, no, puta, pues igual necesito comer, no, marica, me va a tocar hacer lo único que sé, robar. Que no es justificación, vuelvo y les digo, pero aquí bueno, viene otra vez la causa y la consecuencia. Que gonorrea, que y lo que yo estoy haciendo aquí no es plantear una solución, porque yo no estoy planteando ninguna solución, estoy explicando más bien el problema. Ahora, ¿qué solución se podría hacer para eso? ¿Cómo podrían ustedes como ciudadanos de sus países, sin importar si son de Colombia o no, qué solución le podrían dar a una problemática social como esa?